Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga una vez más. Qué placer volver a tenerles y poder compartir esta tarde, casi noche, bueno, aquí noche, y de poder una vez más comenzar esta, o bueno, ya comenzamos la semana, sino digo yo una vez más esta ronda de programas y poder estudiar la palabra del Señor. Nos habíamos ausentado por un tiempo, ya que pues estábamos ocupados en algunas actividades misioneras e hicimos un campamento de niños llamado Parucía. Un viaje se aproxima y gracias a Dios pues se pudo dar el mensaje a los niños y la presencia de Dios estuvo en estos o en esta actividad, en este campamento online y fue de gran bendición. Yo creo que después vamos a mostrar un reporte, unas imágenes y de verdad que Sin toda la embargo, honra y ya gloria hay un para el video en Señor. YouTube Sí, donde ya hay está un el video en reporte. YouTube. Entonces fue muy bonito poder compartir con los niños, cada uno en sus casas, haciendo actividades, compartiendo a través de Zoom. Y fue muy bonito el poder hacer esto y poder hacer esta parte, esta labor misionera que aunque no se puede ir, viajar, pero siempre pues se consigue la forma de poder y el Señor nos da los medios para poder dar de su palabra. Pero pues ahora la idea es poder comenzar con este programa una vez más de Live Talk y pues darle la bienvenida a todos los que se están conectando esta noche. De verdad que es una bendición poderles tener y poder seguir predicando la palabra del Señor. Y creo que en todos estos temas que hemos visto desde el mes pasado, no sé cuántos programas ya no hemos hecho, yo creo que ya vamos como más de 2 semanas sin hacer Sí, programas, pero hay un tema que quedó como suspendido, que siempre decíamos, toca verlo, toca verlo, toca verlo, pero no se nos había No lo presentado la vimos. oportunidad. Entonces, yo creo que pues este es el tiempo y es un tema de verdad muy, muy bonito. Entonces, si usted está ahí prestando mucha atención, entonces le invito para que coja su cuaderno, para que tenga su lápiz, su lapicero para poder anotar, porque de verdad que es un tema de gran bendición. Pues todos los temas son de gran bendición, pero creo que a este hay que colocarle un poco de énfasis, ya que pues vamos a hablar de Cristo y el sacrificio que Él hizo y poder profundizar un poco más de el poder. Creo que cierto apóstol mostraba era como lo que hay debajo de las letras, de lo que hay dentro de las páginas y poder ver qué es lo que el Señor nos revela esta noche. Entonces, pues yo quiero que antes de poder comenzar con este tema y de darle el tiempo también para que salude Fabián y Diego, el poder orar, ¿cierto? Para que el Señor sea dándonos sabiduría y revelación a este tema, porque es un tema, como dicen ciertas culturas, cardíaco. Es un tema que siempre nos toca las fibras pero que es de gran bendición. Entonces oremos para que el Señor sea ayudándonos y pues que Él sea el mismo el que sea instruyéndonos y que sea colocando esta palabra rema en nuestro corazón. Padre, muchas gracias por esta noche, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das una vez más de poder estudiar tu palabra, Señor. Pedimos, Dios, de que seas trayendo un espíritu de sabiduría, Señor, de entendimiento, de revelación, Dios, para poder comprender tu palabra, Señor, que sea alimentado, Señor, nuestro espíritu, Dios, nuestra alma, Señor, y aún, Señor, nuestro cuerpo, Dios, de tu palabra, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Abre nuestros ojos, abre, Señor, nuestro entendimiento, que podamos comprender tu palabra y que no seamos necios, Señor. Quitamos, Señor, toda obstrucción del enemigo en el nombre de Jesús que se quiera interponer, Dios, para no comprender tu palabra. Y pedimos esa ayuda celestial, Señor, para que tú seas ministrando cada corazón y tu Espíritu Santo sea haciendo su obra perfecta en cada uno de nosotros. Oramos, Señor, y te damos gracias por este día en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Entonces vamos a ver un tema titulado El Holocausto de Cristo. Pero antes de comenzar quisiera que pues saludaran también Diego y después Fabián. Le damos la oportunidad a Fabián que Fabián saluda a toda que, su fanaticada, sí, a todos sus seguidores. No sé si ya Fabián que, está apareciendo ahí en pantalla los de arroba Yondó. Fabián Muñoz, ¿es? Para que lo puedan seguir en Instagram y todo. no, soy muy poco de redes, la verdad no me gusta tanto la fama, soy bajo perfil, pero sí, es una bendición poder estar una vez más por este medio compartiendo la palabra del Señor. Esperamos que este tema sea de edificación para cada uno de los que nos están viendo, así como ha sido para cada uno de nosotros.
Sí, un saludito muy especial, como decíamos, a todos a todos nuestros amigos, pastores también que nos están viendo. Gracias por estar conectados. Y es una bendición poder volver a estar compartiendo con ustedes. Habíamos tenido algunas también fallitas ahí en el internet para la transmisión, entonces estamos tratando de ir solucionándolo, por lo que, como ustedes pueden saber, estamos en una finca y la señal se pone un poquito complicada a veces, entonces estamos ahí trabajando en eso para poder seguir llegando a sus casas y compartiendo con cada uno de ustedes. Amén. Bien, yo creo que para comenzar con este tema, podemos comenzar desde varios puntos y estábamos tratando antes de ponernos de acuerdo, porque este tema lo podemos abordar de diferentes lados, pero, pero creo que es importante mencionar antes unos versículos y poder comprender acerca de por qué se llama el holocausto de Cristo, cómo sucedió, cómo fue, de qué se trata este tema, y para poderlo comprender y dejar la pregunta es saber cuando Cristo muere en la cruz y dice que Él descendió a las partes más bajas. Bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Qué fue esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué nos beneficia? ¿En qué nos beneficia esto? Y saber qué fue lo que sucedió y cuál fue ese sacrificio que pasó. Entonces, para poder comprender esto, yo creo que es importante mencionar antes acerca de un versículo, no sé si de pronto ustedes lo tienen ahí, es que aquí se me perdió un poco, acerca cuando dicen la palabra que la paga del pecado es muerte. No sé si lo tiene ahí, si lo tiene. Creo que, bueno, si aquí yo tengo un Romano 6:23, no sé si es el mismo. Sí, Romano 6:23, no sé si falla, me ayuda ahí, porfa. O bueno, el que lo tenga. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces Romanos 6:23. dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Si nos enfocamos o le ponemos la lupa un poco a esta parte de muerte, vemos que hay tres tipos de muerte en nosotros, de acuerdo a que nosotros somos un ser integral, ¿cierto? Conformados de cuerpo, alma, espíritu, o espíritu, alma y cuerpo, por causa del pecado. Entonces ahora tenemos, ¿cómo se llama? Una muerte en nosotros, y esta muerte afecta a esas tres áreas. Ahora, ¿cómo Jesús hizo para poder restablecer en nosotros? Y lo que me parece tan bonito de su gracia y de su misericordia y ese sacrificio tan hermoso que hizo Jesucristo en la cruz, y cómo fue que Él hizo, o cómo fue que Él pudo perdonarnos y pudo pasar por alto, pudo el poder ponerse en, digámoslo, en esa forma de nosotros que teníamos que pagar con una muerte, pero cómo lo hizo. Y entonces es ahí donde podemos entender de que hay una muerte espiritual, hay una muerte física y hay algo que se llama una muerte segunda. Y quiero que leamos un versículo que aparece en Mateo 10:28. Dice así de la siguiente manera. Voy a leer los versículos. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que pueda hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Entonces mire que aquí nos habla de un cuerpo y y nos habla de un alma. Y dice que mueren ¿en dónde? En el infierno. Ahora, esta muerte que estamos hablando no es la muerte cuando hablamos de una muerte física, nos morimos y entonces ya, eso es. No, sino que aquí nos está hablando de otro tipo de muerte, ¿cierto? Una muerte segunda, esto es lo que se llama una muerte segunda. Ahora, ¿cómo podemos entender esto? Resulta que un ejemplo que siempre nos ponen, creo yo, no sé si es en primaria o en bachillerato, creo que es en bachillerato cuando habla de que la materia no deja de existir, sino que se transforma, ¿cierto? Y habla de eso, cuando nosotros bajamos a la tumba, no es que dejemos, ah, no, ya se fue y se desapareció, no, sino que eso se transformó, volvió al polvo, pero quedó polvo. Pero tarde o temprano eso se va a tener que volver a formar para presentarse, y ahí sí va a pasar lo que se llama una muerte segunda, cuando dice Y, que muere el alma y cuerpo, pero ya habla de un infierno. y es interesante también ver porque viendo la palabra cuando dice que lo mata, digámoslo así, o lo mata, algunas versiones ponen destruir o dice que hace perecer.
No es solo el hecho de fue a la tumba y ya no, sino que está hablando de algo donde va a perecer, donde va a ser destruido, digámoslo así, y habla del alma y del cuerpo, Sí. que era lo que su merced estaba explicando. Entonces, vemos de que hay una muerte, ahora no menciona muerte del espíritu, de desintegración total, porque el espíritu no puede morir. ¿Por qué? Porque pues el espíritu lo dio Dios y este es el que vive o el que hay condenación eterna o hay salvación, digámoslo así, eterna. Pero en lo que nos queremos enfocar un poco es que en estas tres áreas de nuestra vida tuvo que haber una muerte por causa del pecado. Entonces la muerte espiritual ocurre cuando nuestra conciencia es afectada, cuando ya no tenemos esa conciencia, digámoslo, un bebé, cuando ya tiene conciencia de pecado, entonces es ahí donde el espíritu, pues obviamente ocurre esta muerte. Entonces, ¿qué edad? Ahí sí, no sé qué edad, hay unos que hablan de 7 años, 6 años, pero no se puede, yo creo, colocar una edad Sí, no. certera, sino que es hasta donde el enemigo ataca y donde ya se daña esa, esa conciencia. Entonces ocurre una muerte espiritual. Ocurre una muerte física que todos pues obviamente tenemos cuando vamos a la tumba, pero cuando hablamos del versículo que acabamos de leer, Mateo 10:28, hablamos de que no solamente es ahí, sino que ya hay otra muerte. Y hablamos de una muerte del alma, que es a la que queremos como colocarle de pronto un énfasis a esto. Entonces, Joshua, también ahí antes para que seguir en el contexto, porque si alguien nos está viendo por primera vez o algo así, dice, ¿cómo así todo esto? Y hay que de pronto remontarnos a las palabras que Dios le dijo a Adán, que si comían del fruto de eso, iban a morir. Y entonces cuando lo empezamos a ver desde nuestro ser integral, la palabra de Dios, como lo sabemos y la misma Biblia lo dice, es fiel, o sea que se cumplió a cabalidad totalmente. Que si comían iban a morir, sí. Y alguien dice, ay, pero Adán no murió. Bueno, si le ponemos la lupa al espíritu, al alma y al cuerpo, murió, digámoslo así. Y acá este versículo nos aclara un poco más, porque uno podría llegar a pensar, ah, listo, entonces la del cuerpo la pagué cuando me enterraron. Pero aquí este versículo, que es el mismo Jesús que está hablando, nos pone como esa idea un poco más amplia y dice, no, eso es como una sombra solamente de lo que realmente va a llegar a suceder al final de los tiempos, que creo que hemos estudiado la línea después en el trono blanco, cuando se tome esta decisión, dice que se abrirá y echarán a Satanás y a sus ángeles y a todos los que hicieron con él. Y ahí dice la Biblia será la muerte segunda. Entonces ahí es donde se va a ver realmente el cumplimiento total de lo que fue dicho en Génesis, de cuando el Señor les estaba diciendo que si comían iban a morir y por consecuencia todos nosotros vamos a empezar a pasar por esa transición de pecar, digámoslo, y que nuestro espíritu sienta esa muerte, sienta esa separación, nuestro cuerpo y nuestra alma. Ahora lo que tendríamos que evitar como cristianos es llegar a ese punto de Mateo sí, 10:28. de la muerte segunda. Claro. Y ahí es donde queremos hacer un énfasis. Si alguien se muere físicamente, pero no fue vivificado su espíritu, necesariamente tiene que pasar la muerte segunda. ¿Por qué? Porque pues no hubo una vivificación de su espíritu. Pero ahora es lo interesante porque a los que hemos aceptado al Señor Jesucristo, se nos es vivificado nuestro espíritu. Y es por eso que cuando morimos ya no se dice que nosotros morimos, sino que dormimos. Y es ahí lo que me parece interesante porque la labor o lo que hizo Jesucristo fue en poder para las tres áreas de nuestra vida, que ahora es deber de nosotros el poder consagrarnos, el poder dedicarnos a estudiar también de su palabra para poder entender esto. Por eso hablamos, y ese versículo, no sé si ustedes lo tienen cuando habla de eso, de que ya no se muere, sino que se duerme. ¿Y por qué? Porque ya transformado, ya se vivificó su espíritu, entonces ahora no va a pasar la muerte segunda, ahora ya va a pasar otro proceso. Ahora, saliéndonos un poco de ese tema y concentrándonos un poco en estas tres muertes, Cristo tuvo que sustituirnos en estas tres muertes como tal. Ahora, ¿cómo vemos en la palabra del Señor que Él tuvo que sustituirnos en estas tres muertes? Es ahí donde vamos a yo estudiar quisiera un solo poco ahí más. como mientras buscamos un versículo. Bueno, yo voy a leer uno, en realidad. Isaías 53:9 habla la profecía acerca de la obra que Cristo venía a realizar en pro de nuestra redención.
Interesante porque dice en el versículo 9, capítulo 53 de Isaías, dice, se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Interesante que este versículo, en una versión, la Biblia ortodoxa, donde dice su muerte, dice sus muertes. Y si uno busca esta palabra muerte también en el original hebreo, se puede traducir muerte como plural. Entonces, dando a entender de que Jesús vino a sufrir varias muertes. Y ahí es donde lo que Joshua venía explicando con respecto a la muerte física, la muerte espiritual y la muerte segunda de la que habla Apocalipsis, que pues venía él a sufrir por cada uno de nosotros. Entonces, pues hay versículos que podíamos ir leyendo como para afianzar un poquito lo que se está diciendo con respecto a las muertes. No sé si Eh, tenemos o tienes un versículo ya. Yo quiero que leamos Mateo 27:46. No sé si de pronto lo tienen ahí. Hablando de cómo Jesús sustituyó esa paga del pecado que iba a ser para nosotros. Dice, y alrededor de la hora novena Jesús exclamó a gran voz, diciendo, Eli, Eli, lema sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y mire que es interesante porque aquí en lo que vemos Jesús está sufriendo una separación. ¿Sí? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y es aquí de donde vemos de que hay un pago en la muerte espiritual, porque hubo una separación. Entonces él sintió esa separación de Dios Padre, y entonces es ahí donde es lo que nosotros tenemos, esa separación en nuestro y, espíritu, y es y sustituido. que fue lo primero que se dio, como explicaba Diego al comienzo, cuando Adán y Eva pecaron. E inmediatamente vino esta muerte, esta separación de la comunión con Dios. Lucas 23:46 es donde encontramos la frase que exclama Jesús, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y aquí entonces es cuando comenzamos a ver la muerte física, cuando hay la separación pues del ser tripartito y muere Jesús como tal físicamente en ese momento. Ujú. Entonces es interesante, ¿no? Muere, da su último aliento y entonces vemos de que ya la parte física muere. Y entonces es ahí donde también nos representa de que él sustituyó esa parte de la muerte física. Pero me parece interesante que si seguimos avanzando, no todo termina en la cruz, porque si no hasta ahí diríamos, bueno, ¿y ahora qué pasó con el alma? ¿Sí? Sustituyó espíritu, sustituyó cuerpo, pero ¿qué pasó con el alma? Todo quedó solamente en la cruz y no sin querer quitarle importancia al sacrificio que Jesús hizo en la cruz, pero sí pasó algo más allá. Y creo que hay un versículo que quiero que tengamos y es Lucas 12:50. Y en Lucas 12:50 es ahí donde vemos de que no solamente iba a ser la parte de la cruz, sino que iba a ser algo más, más allá. No sé si lo tienen. Lucas, Lucas 12:50. ya. Vamos a ver si lo tenemos ahí en pantalla, creo, no sé si lo tenemos en pantalla. Bien, excelente. Ahí dice así, pero de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Entonces mire lo que dice, tuvo que pasar un bautismo, dice que cómo se angustia Jesús. Ahora, ¿qué bautismo era? ¿Cierto? ¿Qué bautismo tenía que pasar de que mismo Jesús se angustiaba a él? Ahora, aquí tenemos que entender también de que, de que nadie le quitó la vida a Jesús, sino que él mismo entregó su vida, que me parece muy interesante que todo se cumplió de acuerdo a la palabra del Señor en la muerte de Jesús, tal cual como fue profetizado, se cumplió. Y él mismo dijo, creo si no estoy mal, creo que fue con Pedro, o no me acuerdo, ustedes me corregirán, cuando él se puede librar y él dice, no podría yo llamar a una legión de ángeles, pero obviamente no era porque a eso era lo que había venido, a cumplir ese propósito. Entonces, él podía hacer, él podía quitar ese sacrificio y traer y arrasar a todos los que estaban ahí, pero no lo hizo porque eso fue algo y que me parece interesante que fue un mandamiento del Sí, Padre, eso está necesariamente. en Juan capítulo 10,
del versículo 17 y 18 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo y tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, mira que el mismo Padre le dio un mandamiento y le dio esa potestad, esa autoridad de que él podía dar su vida y él mismo la iba a tomar. Ahora, cuando sucede esto, es ahí donde vamos un poco más allá y quiero que vayamos ya para entrar un poco a las sombras en cuanto al Antiguo Testamento que nos habla del holocausto de Cristo, Efesios 4:9. Y en Efesios 4:9 creo yo que podemos ver un versículo bien interesante que nos pone a pensar, no sé si ustedes lo tienen ahí o venga yo lo busco, Efesios 4:9. Dice de la siguiente manera, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Entonces cuando habla de que él ascendió, o que subió, dice en esta versión, eso significa que si sube es porque tuvo que haber descendido en algún punto. Ahora, cuando él desciende a las partes más bajas de la tierra, no sé qué, de pronto qué otras versiones hablan de este versículo, pero sucedieron varias cosas. Vemos unos versículos que habla que una de las cosas que pasó fue que predicó a los espíritus encarcelados, ¿cierto? Y que si nos metemos en ese versículo, creo que es primera de Pedro 3:18 al 19, da de que muchas cosas de qué hablar, porque quiénes fueron esos espíritus encarcelados. Pero no nos vamos a meter un poco en ese tema, sino qué fue lo que pasó. Y es ahí donde algo que pasó en cuando descendió a las partes más bajas de la tierra, tuvo que pasar un proceso, y ese proceso fue del holocausto. Y ese holocausto es lo que, bueno, ¿qué es el holocausto? ¿Cómo fue eso profetizado en la palabra de Dios y qué fue lo que pasó allá abajo? Y es ahí donde vamos a ver un poco de que esto venía ya como veníamos hablando del mandamiento del Padre, y que ya fue algo planeado desde mucho antes. Todo el Antiguo Testamento era sombra de lo que había pasado, de lo que tenía que pasar con Jesucristo, pero cómo podemos ver esta figura del holocausto. Y es ahí donde quiero que no sé si Falla nos ayuda, en lo que podemos entenderlo a través de una historia en la Biblia relacionada a Abraham. Entonces, no sé si... Antes de que Fabián, solo me gustaría mencionar un versículo y si puede aparecer de pronto ahí en pantalla, eh, referente a lo que estamos hablando, ya que en Hebreos, que es como la explicación de cómo Cristo empieza a cumplir, ser sumo sacerdote, ser aún el Cordero y todo. Y ahí en el versículo 9, capítulo 9, versículo 13 dice, porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros, y pone ahí, y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo. Me llama la atención ahí, así rápido, antes de que Fabián empiece, y creo que ya va a profundizarle un poquito más en eso, habla de un sacrificio que se tenía que hacer, pero habla de una sangre, pero también habla de una ceniza. Entonces, cuando empezamos a ver esto en el tabernáculo, nos dábamos cuenta que el sacrificio que ellos hacían con un animal no era solo que lo degollaban y cogían la sangre, sino que en Levítico encontramos que él daba las órdenes específicas de qué se tenía que hacer, aún con cada parte del cuerpo del animalito. Y entonces, si solo me deja contar la historia, y ya su merced explica un poquito ahí, para hacer un poquito de contexto, vemos que el sacerdote venía, ponía las manos sobre el animalito, y eso tipificaba que pasaban los pecados de al animalito, empezaban y tenían que entrar por todo el proceso del tabernáculo, y la sangre, entonces digamos, lo iban y la rociaban, pero también nos habla la palabra que tenían que quemar la piel, la carne y aún el excremento, y esto también se ofrecía, digámoslo así. Y otra parte que también tenía que ser quemado, que eso es muy bonito ya, y creo que vamos a profundizar también en eso un poquito, dice todo el sebo, las entrañas, el hígado, los riñones, todas las vísceras, digamos, lo que se quemaba, y cuando eso lo quemaban, Dios decía que eso era un aroma agradable a él. Entonces empezamos a ver que el animal no solo tenía que morir y rociar la sangre, no, al animal tenían que quemarlo,
Y ese conjunto de cosas, de rociar la sangre y de quemarlo, cada parte de su cuerpo, eso hacía todo el conjunto, digámoslo así, del sacrificio. No podríamos decir que el sacrificio era solo sacar la sangre y rociarla ya en la tapita del propiciatorio, no, sino que el conjunto de cosas que tenían que hacer era lo que llamaban ellos el sacrificio. Sí, bueno, yo quisiera también quizás ampliar un poquitico antes de entrar a la figura del Antiguo Testamento con respecto a lo que decimos acerca de que Cristo hizo ese sacrificio perfecto en pagar por nuestros pecados, ¿verdad? Y como consecuencia sufrir la muerte física, la muerte espiritual y la muerte segunda. Leamos el texto de Juan, creo, donde dice que él recibió un mandamiento del Padre, en donde dice, ninguno me quita la vida, sino que yo la pongo porque este mandamiento he recibido del Padre. Y interesante porque leíamos que dice textualmente, yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Entonces vemos que Jesús recibió ese mandamiento, tenía que cumplirse, ¿verdad? En que él mismo tenía poder para volver a tomar su vida. Entonces muere en la cruz, expira, donde dice, encomiendo, ¿verdad? Padre, mi espíritu, allí muere, y entonces se cumple el mandamiento del Padre. Cristo vuelve a tomar su vida, pero ahí tiene que descender a las partes bajas de la tierra a presentarse cuerpo, alma y espíritu. No fue que solo bajó el alma o solo el espíritu, ya que Cristo tuvo que haberse presentado en su ser tripartito para ofrecerse en holocausto, como venía explicando un poquitico Diego. Y entonces Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, entonces mire, aquí está diciendo que el espíritu de Dios levantó de los muertos a Jesús. ¿De dónde lo levantó? Si Jesús dijo que había recibido mandamiento de que no dice el espíritu me levantará o me resucitará, no, yo pongo mi vida, yo la vuelvo a tomar, pero aquí entonces vemos que es por el espíritu que es levantado una vez es presentado en holocausto, y allí no es él quien toma su vida, sino que el Padre quien por el espíritu lo resucita, lo Un levanta. versículo que conocemos o las personas a la hora de evangelizar, que si confiesas con tu boca y bueno, y crees en tu corazón que Dios le resucitó, pero estábamos viendo que él decía que él tenía el poder de volverla a Exacto. tomar, pero a él lo resucitaron. Otra que creo que otro versículo que se me viene, yo lo estaba leyendo también ahorita, es cuando Pablo empieza a hablar del evangelio en 1 Corintios 15, y ya en los versículos 13, 12, 14, alrededor de esos, empieza a hablar de que si Cristo no resucitó fue una mentira, pero llega a la conclusión de que lo resucitaron y por eso creemos en la resurrección. Entonces ahí nos da a entender que, sí, que eso se tenía que cumplir, poner su vida y volverla a tomar, como Fabián lo está explicando. Sí, pero ¿dónde dejamos estos que lo resucitaron? ¿De dónde lo Claro, resucitaron? Es lo que queremos desarrollar. entonces no, con esto lo que estamos tratando también de explicar, no se contradice la Biblia, que estos son versículos que pueden llegar a decir, bueno, pero ¿cómo que Jesús dijo que él mismo tomaba su vida y aquí dice que lo resucitaron? Entonces, él tomó su vida de la tumba, pero lo resucitaron del infierno, del lago de fuego, de donde fue presentado en holocausto. Entonces, así que queríamos poner una figura, tomando en cuenta que la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 10 que todo lo que ocurrió en el tiempo de la ley con el pueblo de Israel quedó como ejemplo, como enseñanza para nosotros. Hebreos también dice que todo lo que ocurrió en los tiempos de la ley era sombra de los bienes venideros. De ahí a que tenemos pues base bíblica para poder apoyarnos en todo lo que ocurrió en el tiempo de la ley o del Antiguo Testamento para pues tomar enseñanza para nuestro tiempo. Entonces está la historia de Abraham en Génesis capítulo 22. Creo que esta historia es bien conocida, pero nos deja una figura bien interesante con respecto a Cristo y el sacrificio que venía a ofrecer. Entonces, bien, yo voy a leer así rápidamente. El versículo 5, como para adelantar un poquitico, igual está todo el capítulo de Génesis 22, del versículo 1 hasta el 15 más o menos. Entonces el versículo 5 dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno
y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre, padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Entonces vemos aquí una figura de Abraham como figura del padre, de Isaac como figura del hijo o de Jesús, ¿verdad? Más específicamente. E interesante entonces que vemos aquí de cuando Dios le dice a Abraham que le sacrifique lo que más amaba a su hijo, ¿verdad? Y entonces comienza ese caminar hacia el monte que el Señor dijo que le señalaría para que sacrificara a su hijo, para que lo presentara en holocausto. Pero interesante que el versículo 6 dice que Abraham toma la leña del holocausto y la pone sobre Isaac, su hijo. Entonces, Isaac, quien iba a ser ofrecido en holocausto, tuvo que cargar la leña en la cual iba a ser quemado. Y vemos claramente la figura de Cristo cuando entonces le ponen el madero encima en el cual él iba a ser crucificado. Luego entonces, pues Isaac pregunta: Padre, y bueno, está el fuego, está la leña, pero ¿dónde está el cordero? Y entonces esta pregunta pues Abraham responde diciendo: Dios proveerá cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Esta pregunta quedó, o esa interrogante quedó ahí como en ese suspenso, porque bueno, la historia continúa, dice que Abraham pues preparó todo para el holocausto, puso a Isaac y lo iba a sacrificar cuando Dios le habla o envía un ángel a que le hable y le dice que ya no sacrifique el muchacho. Y entonces está en el versículo 13, dice que Abraham alzó sus ojos y miró, he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Entonces vemos que para el holocausto, para remisión de pecados, lo que se presentaba era un cordero sin mancha, un cordero que no tuviese ningún defecto. Y entonces por eso Isaac dice: bueno, está todo preparado, pero no hay cordero. La historia continúa, dice que aparece un carnero, o sea que el cordero nunca apareció. Pero vemos en la historia que 2000 años después aparece un hombre llamado Juan, conocido como Juan el Bautista, y cuando ve venir a Jesús dice: he aquí el Cordero de Dios, quien quitará o quita el pecado del mundo. Juan Entonces 1:29. vemos la respuesta a la pregunta que se había hecho miles de años atrás con respecto a dónde estaba el Cordero para el sacrificio en pro de que entonces fuesen borrados o perdonados los pecados. Y aquí es donde, interesante, no sé si Diego nos puede hablar un poquitico o nuevamente con respecto al sacrificio, porque aquí es donde tenemos que ver con claridad qué era lo que ocurría con ese cordero que se presentaba para remisión de los pecados, que era figura de lo que iba a ocurrir con Cristo literalmente. No era como que una analogía o simbólicamente, como que algunas cosas, no. Tal cual como ocurría con este corderito que era para cubrir los pecados, era lo que iba a ocurrir con Cristo ya para borrar los pecados, no Claro, solo cubrirlos. Cristo tenía que, digamos, cumplir todo lo que se había dicho en la ley con respecto a lo que se debía hacer, porque o si no quedaba a medias, digámoslo, ese sacrificio. Entonces, por eso, ya con ese contexto, creo que me adelanté leyendo el versículo anterior, el de Hebreos, pero otra vez con ese contexto, la sangre lo que iba a traer era una remisión de pecados. Pero cuando empezamos y le ponemos un poquito más la lupa a lo que empezaban a hacer cuando lo quemaban, el holocausto se componía de quemar dos cosas, digámoslo, aunque eran más, pero déjeme dividirlo en dos. Carne, piel, excrementos, era una que hacía, cuando quemaban eso, lo que empezaba a tipificar era expiación de pecados. Pero cuando quemaban toda la grosura, las entrañas, riñones, hígado, eso era lo que llamaba la Biblia, o lo que ya Dios llamaba un olor agradable. Por eso ese versículo en el que leíamos ahorita, o el que yo leía antes de que Fabián hablara, en Hebreos 9:13, dice, menciona: porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza
de la becerra rociada sobre los que han contaminado, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo. Entonces, ahí de una vez también está poniendo una ceniza, porque no podríamos obviar que al corderito tenían que sacarle su sangre, pero también tenía que quemarlo para que esto fuera, y lo último, digamos, que quemaban los riñones y las entrañas, se convertía en olor agradable al Señor. Entonces era como el conjunto de cosas que iba a servir en el proceso para en esa época poner pausa, digámoslo así, o cubrir ese pecado. Pero con Cristo él lo que iba a hacer era quitar eso de nosotros. Creo que el versículo más diciente que encontramos con esto y que creo que da la explicación a todo está en Zacarías 3 del 1 al 4. No sé si nos pueden ayudar también ahí en la pantalla, y esto también, digámoslo, tendríamos que leerlo despacito para poder ver ahí lo que está sucediendo. Perdón, Diego, si me dejas hacer un breve resumen así para entrarle al punto ya del holocausto como tal de Cristo, la combustión, cuando es quemado, porque es que tiene mucha exactitud con respecto a lo que ocurría con el corderito y lo que pasó con Cristo. Lo primero que se dice de requisitos para aquel cordero era que tenía que ser un cordero sin defecto. Esto está en Éxodo 12:5. Primera de Pedro 1:19 dice que habla de Cristo como el cordero sin defecto, perfecto, sin mancha. Luego dice que el cordero tenía que ser ungido para el sacrificio. Esto está en Éxodo 29, versículo 40. Tenía que pasar por un proceso de ser ungido para el sacrificio. Y vemos en Mateo 26:12, cuando aquella mujer unge a Jesús y Jesús dice, ella ha hecho una buena obra porque me ha ungido para mi sepultura, para la muerte. Entonces vemos que todo lo que ocurría con aquel cordero fue el proceso que vivió Cristo. Luego Levítico 3:8 habla de la muerte del cordero. Vemos entonces Juan 19:30 que Cristo es crucificado, muere. Y lo que Diego hablaba en Levítico 3:8 habla de los rociamientos de la sangre. Y la Biblia nos deja ver en Juan 19:34, también en Mateo, que Jesús derrama su sangre. Entonces, ahí vemos, cordero sin defecto, ungido para el sacrificio, muere, derrama su sangre. Lo que continuaba era la combustión del cordero o quemar el cordero. Y aquí entonces es donde ya podríamos Y por entrar eso ese versículo, qué pena repetirlo tanto, pero el de Hebreos, porque uno diría, si no era importante, ¿para qué menciona el escritor de Hebreos Claro. una ceniza? O sea, ¿para qué se ponía a decir, solo hubiese mencionado la sangre? ¿Cómo lo explica en una parte donde dice que todo es casi todo es purificado con la sangre? Pero en ese versículo y después que lo compara con el sacrificio de Cristo, habla de ceniza. Entonces, cuando ya vemos un poquito lo de Zacarías, pues encontramos ya la explicación, digámoslo, de ese, si se podría llamar así, como misterio que está sucediendo ahí, y el profeta Zacarías pues tenía ahí como, o a través del Espíritu Santo trae una revelación. Dice el versículo 1 de Zacarías 3, entonces me mostró al sumo sacerdote Josué que estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Y el ángel del Señor, lo voy a leer hasta el versículo 4, y ya ustedes ahorita, dijo alguien una vez, lo desgüesa. Y el ángel del Señor dijo a Satanás, el Señor te reprenda, Satanás. Repréndate el Señor que ha escogido a Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Voy para el versículo 3. Y Josué estaba vestido de ropas sucias en pie delante del ángel. Y este habló y dijo a los que estaban delante de él, quitarle las ropas sucias a él, quitarle las ropas sucias, y a él le dijo, mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré de ropas de gala. Entonces vemos la historia, está hablando de un sacerdote, de un sumo sacerdote, cuál era su nombre, Josué, y lo estaban acusando. Estaba Satanás ahí, tan dándole, y empieza algo, pero hay una frase que se menciona ahí, que creo que ya van a explicar más mis compañeros, pero dice, ¿no es este un tizón arrebatado del fuego o sacado del fuego? ¿No es este como una piecita que fue sacada de ahí? ¿Qué fue lo que sucedió? Solo para, ya los dejo hablar, solo que es que esta parte me gustó mucho. Esa palabra fuego, cuando la vemos en la concordancia Strong, es una que es de numeral 784 y significa fuego.
Pero cuando nosotros le ponemos, gracias a Dios por las herramientas que hay, y podemos investigar qué fue la palabra en griego que se usó ahí con la traducción de la Septuaginta, es una palabra que es pur, que en griego es la 4442, pero lo interesante de eso no quedó ahí, sino que empieza a hablar de que ese fuego en el Nuevo Testamento, esa palabra se usaba para usar fuego del infierno. O sea que ahí empezamos a ver, a enlazar, digamos, acá es donde vamos a empezar a unir todo lo que les hemos hablado. Joshua al principio estaba hablando de Efesios y que esto que ascendió también no quiere decir que también descendió a lo más profundo de la tierra. Y cuando empezamos a ver aquí en Zacarías, y es la misma palabra que usan para fuego del infierno, o sea que fue sacado, no es algo que fue sacado allá de las profundidades del infierno, y encontramos que esa palabra la usan, digámoslo así, en más de 5 oportunidades en el Nuevo Testamento para tipificar o decir que se estaba refiriendo al infierno. Y bueno, ya creo que Fabiana iba a explicar algo de las vestiduras, ¿o sigo? No le va la- Entonces veíamos acá en el versículo 3 que él tenía las vestiduras sucias. No sé si aparece en pantalla ese versículo. Y Josué estaba vestido de ropas sucias en pie delante del ángel. Y el versículo 4, inmediatamente lo que pasa es que dice, quítenle esas vestiduras, porque ya ya cumplió lo que tenía que cumplir. Cámbienle esas vestiduras y he aquí de ti, dice el versículo 4 al final, he quitado de ti la iniquidad y te vestiré de ropas de gala. O sea que cuando pasa eso, sacan a ese tizón, todo se ha cumplido, todo está bien, listo, ahora sí vamos para adelante y vamos a cambiar eso, y lo que va a venir después es la restitución, digamos, de lo que tenían que cambiar, porque él no era deudor de nada, él no tenía que estar ahí vestido de esa manera, porque no era culpable de eso que se le estaba acusando. Deberíamos en el versículo, creo que era el 1, dice que a la derecha estaba y lo estaban acusando y señalando, pero él no era deudor de eso, porque realmente lo que estaba haciendo era tomar el lugar de nosotros, y lo estaban acusando por algo, digámoslo, el cual no era el culpable. Sin embargo, eso que es arrebatado ya del mismo infierno lo sacan, porque las llaves, no, o sea, la muerte no podía retenerlo allá, porque no era deudor. O sea que él no solo paga ya en la cruz, sino que desciende al infierno, como lo veíamos al principio con Joshua, de esa muerte segunda que estaba hablando, que teníamos que ser condenados, toma ese lugar y desciende hasta allá por cada uno de nosotros. Por eso creo también, no sé si me equivoqué ahí, pero me ayudan porque en la moción se puede uno equivocar, pero que por nosotros se hizo maldición. Creo que no es así literal, pero es la idea. ¿Y qué está hablando? Pues claro, lo estaban acusando de algo del cual no era culpable, y tenían que cambiar eso, y fue sacado de allá, fue sacado del mismo infierno, porque no lo pudieron retener allá, porque era santo, era limpio, y eso trae el perdón para nosotros, y no solo el perdón, sino que se convierte en un olor agradable al Señor, y no solo eso, que nos dice a nosotros que no tocaremos esos lugares, porque Él ya los pasó por cada uno de nosotros. Hay un versículo antes de pasar, solamente para apoyar lo que está diciendo Diego, y lo que dice la palabra en Salmo 139:15, y es un versículo que nos ayuda también a entender un poco, en el que no sé si es David el que está hablando, pero dice el versículo, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Ahora, si fuera el salmista el que estuviera literal, digámoslo, esa misma persona, como dice que entretejido en lo más profundo de la tierra, ¿sí? Y ahí es donde es interesante, porque formar, pues un feto o un bebé se forma, ¿sí? Eso lo puede, digámoslo, cada uno de nosotros fue formado, pero entretejido ya es otra palabra totalmente diferente, porque cuando nos vamos un poco más al original de esta palabra entretejido, nos da a entender de que es algo que ya estaba, que fue destruido, pero que ahora como que vuelve otra vez a unirse. Y entonces dice, en lo más profundo de la tierra. Entonces vuelve una vez más como a
a encadenarse otra vez todos los versículos que estamos hablando, de que fue el mismo Jesucristo el que dio su vida, tuvo que pasar un holocausto donde fue quemado, y él mismo dice allá en donde estaba, en las profundidades, en los infiernos, y habla desde de que fue entretejido una vez más, fue vuelto a hacerse, digámoslo así, o vuelto a formarse, vuelto a entretejerse, y entonces es ahí donde vemos de que Él paga por nosotros ya definitivamente lo que nosotros teníamos que haber pagado en los infiernos. Y entonces por eso es que cuando aceptamos al Señor Jesucristo, entonces Él ya pagó por nosotros, no solamente en la cruz, sino que ya pagó por nosotros el puesto que deberíamos haber merecido en el infierno, y que ya Él lo pagó como tal, ya fue un holocausto en ese lugar. Sí, entonces yo creo que pues ha habido suficiente base bíblica pues hay mucha más en realidad en donde la Biblia nos deja ver con claridad eh, el sacrificio perfecto de Cristo con respecto a que sí descendió a las profundidades de la tierra, eso verdad está en el Nuevo Testamento, y luego en el Antiguo Testamento hemos venido entonces viendo qué fue lo que ocurrió en ese descenso a las profundidades de la tierra. Entonces vemos que una de las cosas, porque ocurrieron algunas otras más, ¿verdad? Pero una de las cosas que sucedió fue que descendió a presentarse allí como holocausto, ¿verdad? Como aquel cordero que debía ser quemado para el sacrificio. Entonces, es bien interesante el texto que leía Diego y que pues explicó con respecto a Zacarías acerca de lo que ocurrió allí y vemos de que ese tizón arrebatado del fuego, ese tizón arrebatado del infierno, si lo parafraseamos de acuerdo a la interpretación, ¿verdad?, del original, pues está refiriéndose a Jesús, que si vemos también esa palabrita Josué en hebreo es Yeshua, ¿verdad? Y se traduce como Jesús. Entonces, como dicen por ahí, más claro no puede cantar un gallo, ¿verdad? Está muy textual este versículo de Zacarías con respecto a lo que Cristo hizo y que explica como el proceso. El versículo 1 habla de que es acusado, lo acusan, ¿verdad? Presenta como en un juicio, sus vestiduras viles o manchadas, sucias, lo acusan. Luego entonces vemos la condena, porque dice que es un tizón que lo sacaron del infierno, o sea, estuvo en el infierno, no fue que no llegó, sino que lo sacaron de allí, o sea, hubo una condenación. Se presentó ante un juicio, salió culpable, lo condenan, pero de allí lo sacan. Y entonces vemos ya el versículo 4 y 5 en donde es vestido de ropas nuevamente sacerdotales, en donde Cristo es, ¿verdad?, coronado. Y si vemos el versículo 8, nos habla del renuevo, de la resurrección. Entonces, este pasaje de Zacarías es bien interesante poder leerlo detenidamente, porque vemos el proceso de Cristo, de lo que hizo por nosotros desde su ascensión, desde su descenso, perdón, desde que baja, lo juzgan, lo condenan, pero luego de cuando lo resucitan y lo coronan, como deja ver la Biblia que iba a ocurrir. Ahí se cumple, digámoslo, que cuando los versículos que su merced también nombraba de Éxodo y Levítico, lo que comprendía todo el sacrificio, porque no era solo rociar su sangre, sino que tenía que ser quemado. Y con esto en Zacarías, cuando vemos eso, fuego fue consumido, tizón llegó hasta ser polvo, como también lo veríamos, digámoslo, solo por mencionar el versículo rápidamente, Job 19:25, yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo, o sea que de eso, digámoslo, lo levantaron y lo resucitaron, y que es, digámoslo... Que incluso hasta el mismo diablo, como dicen unas hermanas, diablo cochino, hace como una figura para tratar de burlarse de esto mismo, y esto está en la mitología griega, de un ave que se llama el ave fénix, y entonces supuestamente es un ave que también igual muere, y que las cenizas vuelve a nacer otra vez, que incluso, si no estoy mal, esa es una de las películas de los X-Men, y que se llama, ¿cómo se llama? El Fénix Oscuro, algo así creo que se llama, y habla de eso. Entonces, ¿por qué? Porque es algo que fue cierto, pero que siempre el diablo ha querido como burlarse, hacer mofa,
pasar como, eso también el mundo lo sabe, eso es algo mitológico, es algo que, pero no fue así, fue algo que me parece muy importante, y más la palabra, quiero enfatizar un poco la palabra holocausto. Dice que uno de los significados es subiendo en humo, ofrecer, quemar, subir, pero en el diccionario Vine dice sacrificio entero, y es algo que es tan importante y algo que debe ser para todos nosotros, de que el sacrificio en el holocausto fue un sacrificio entero por todos nosotros, no fue a medias, no fue como de pronto en el tabernáculo que era el sacrificio, pero como tal, hablábamos de que eso solamente como que lo cubría, pero seguía ahí. Pero este ya es un sacrificio entero, ya no hay más, solamente por medio de Jesucristo, por medio de su sacrificio en la cruz y su sacrificio y su muerte en el holocausto, y ese sacrificio que hubo en el holocausto, es que nosotros podemos ser redimidos, tanto cuerpo, alma y espíritu, y que Él lo entregó todo, que incluso es ahí donde esto lo podemos, ¿cómo se llama? Introducir al tema de la cena del Señor, porque, Sí, claro. porque este es un tema que es tan importante, tan interesante, en el que por qué se come ese pan, por qué se come esa sangre. Y entonces es ahí donde podemos entender un poco más que este tema del holocausto no es un tema, sí, eso fue algo aquí nomás, aquí y allá, sino que es un tema muy importante, porque por causa de ese sacrificio que pasó allá en esas profundidades, es que ahora nosotros podemos tener una vida eterna, y no como en Daniel, hay un versículo que habla de una muerte de ignominia, una muerte de vergüenza, sino que ya viene a ser ahora una vida eterna. Y entonces es ahí donde se hace, yo creo que un tema bien bonito y muy especial, ya que podemos entender un poco más este tema de la salvación, del proceso de sacrificio de Jesús para redención de nosotros. Sí, y importante lo que decía Joshua, porque pues siempre hemos visto la salvación desde el punto de vista de que Cristo pagó por nosotros en la cruz. Nos quedamos como con lo que nos han mostrado de lo que Que no Cristo está hizo en mal. la cruz, que no está mal, claro, lo que hizo y No, fue pero fuerte. perdón decirlo así, no sé si me ponga muy duro, pero es una verdad a Incompleto. medias, incompleta, Incompleta, porque sí. es que, vuelvo a decir, y ahorita cuando su merced hablaba y decía el significado de holocausto en el diccionario Vine, sacrificio completo, es que ahí era cuando, digamos, si me lo permiten poner de esa, como yo lo entiendo, se finalizaba, porque empezaba a subir ese olor, y era que cuando el Señor se agravaba y descendía, encontramos una en Crónicas cuando Salomón está haciendo lo del templo y dice que termina de orar, pone el holocausto, digámoslo así, se consume el holocausto, eso llega a la presencia del Señor y ¡pah! Él se manifiesta. Entonces, si solo mataban el animalito, bien, pero faltaba la manifestación, digámoslo, porque cuando ese olor subía, cuando se quemaba, que es la misma cuando esa palabra la usan cuando ¿quién es esta que viene del desierto viene perfumada? Perfumada no es que se echó perfume, se echó es quemadura, huele a humo, y eso atrajo al Señor. Entonces, cuando hablamos del holocausto era como el sello final de todo un proceso que se iba haciendo, o sea que cuando nos quedamos solo con que la sangre y nos lo mataron, qué bonito, pero no subió eso, faltaba la cereza en el postre, digámoslo así, para que se manifestara la gloria del Señor en lo que se estaba haciendo y se completara y se sellara como tenía que ser realmente. Entonces, por eso lo voy a decir, no está mal, pero cuando lo vemos solo hasta ahí, estamos perdiendo Claro. un mismo beneficio para nosotros, porque si aplicamos eso que pasó con Salomón, solo ese versículo, y yo creo en el Señor que murió en la cruz, sí, y creo que Él fue quemado por mí, o sea, lo siguiente que tiene que venir a nuestras vidas es la manifestación de Él. Se tiene que manifestar porque era lo que sucedía cada vez que hacían un sacrificio Perdón, Diego, y lo quemaban. y que es a eso lo que se refiere Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10, cuando dice, si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, no se está refiriendo a la muerte de Cristo en la cruz, se refiere a que debemos creer en el holocausto. Si creemos que Cristo descendió a las profundidades, fue presentado en el holocausto y que de ahí Dios lo levantó. Entonces, ahí es donde dice Diego, pues se pone un poquito fuerte el tema porque si nos quedamos creyendo
en la muerte de la cruz, allí Cristo mismo se levantó. Y la Biblia dice, si creyeres en tu corazón que Dios lo levantó. Entonces nuestra fe, nuestra convicción con respecto a la salvación debe estar en que Dios lo levantó entre los muertos, en que sí hubo ese holocausto y que por causa de eso es que en realidad hoy tenemos salvación. Y otra creo que ya lo leímos, pero como el tema se puso un poquito más fuerte. Mentiras. Romanos 8:11, creo que ya lo leímos, dice, pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús entre los muertos también dará vida a nuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en vosotros. Entonces, si yo no creo que fue levantado de allá, pues como que me quedo a medias, no quiero decir que no está, pero como que me quedo a medias en un beneficio que mi mismo cuerpo mortal en este tiempo puede sentir y puede recibir. O sea, que es una promesa día tras día de la manifestación de su espíritu en cada uno de nosotros. Entonces creo que no es solo un tema teórico y si bajó o no bajó, qué fue lo que pasó. No, estamos hablando, y perdónenme ponerlo así, de pasar como a otro nivel en la revelación que pueda venir del Señor, y no solo en la revelación, sino en la manifestación que Él puede tener en este tiempo con cada uno de nosotros. Amén. Creo que ya es tiempo de finalizar, aunque todo este tema ha sido de gran bendición, primeramente para nuestras vidas cuando lo entendimos de esta manera, y yo creo que también para sus vidas, este sacrificio tan completo que hizo el Señor Jesucristo para poder, obviamente, darle la gloria al Padre, pero también para poder perdonarnos a nosotros y volver a instaurar, a volver a restaurar todo eso que se había perdido por causa del primer pecado, por causa de esa falla en Adán y Eva, pero que ahora el segundo Adán, que viene siendo Jesucristo, pues viene a restituirnos de una forma, como hablábamos, que el holocausto es un sacrificio entero, completo. Entonces, y que es ahí lo interesante, en el que cuando vemos los tres tribunales, tribunal del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, si pasamos el del Espíritu Santo y el del Hijo, ya en el juicio del gran trono blanco no vamos a tener que pasarlo, porque ya Cristo pagó por todos nosotros, no solamente como hablamos en la cruz, sino que ya pasó la parte del holocausto en esas partes del infierno. Creo que es un tema en el que para algunos de pronto digerirlo es un poco complicado, pero pidámosle revelación al Señor, sabiduría para poder comprender, y que el mismo Espíritu Santo sea el que sea hablando a nuestro corazón, ya que es un tema de gran bendición, porque alcanzamos, creo yo que es una bendición poderlo recibir y poderlo entender y aplicarlo, obviamente, en el sentido de poder enseñar, de poder compartir. Ya la gente, ya uno va con otro enfoque distinto de todo el sacrificio que hizo el Señor, porque a veces uno piensa, bueno, Él murió por nosotros en la cruz, dio su vida, pero hay muchas personas que han dado su vida por amigos y por familiares, ¿cierto? Han puesto su vida, no sé, hay muchos ejemplos a lo largo de la historia, pero el que hizo Jesús, aparte del sacrificio de la cruz en el holocausto, ese no lo ha hecho nadie. Y entonces es ahí donde vemos la diferencia, la pequeña diferencia que, que hizo Jesús, y es interesante el poderlo comprender. Entonces vamos a orar para poder pedirle al Señor sabiduría y que sea hablando a nuestro corazón respecto a este tema. Y si ustedes tienen alguna petición de oración, les invito a que puedan escribir a través del correo de socmpj@gmail.com, o en las redes sociales en Facebook, también estamos como @socmpj, y poder orar por ustedes. Estos temas yo sé que han sido de gran bendición, pero aparte de solamente temas, queremos orar por cada una de las peticiones que ustedes tengan y ponerlas en las manos del Señor. Y yo sé que el Señor va a hacer grandes obras por medio de la oración. La palabra del Señor dice que donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, ahí está en medio de esa reunión. Y aquí vemos un grupo de misioneros que podemos orar, que estamos intercediendo, y yo creo que el Señor va a poder hacer milagros y los está haciendo, y hemos visto, no sé si Diego y Fabián se han dado cuenta, pero en lo que es este año se ha estado cumpliendo lo que el Señor prometió y lo que se proclamó por medio de esta autoridad
apostólica que tenemos nosotros, y es el año de la reconciliación, y eso en realidad que se ha cumplido porque muchos se han reconciliado y hemos tenido muchos ejemplos, y pues darle la gloria al Señor, que es el que hace todo esto posible. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por este día. Gracias por la oportunidad que nos das una vez más de estudiar tu palabra, Señor. No queremos pasar por alto, Señor, ese sacrificio tan grande que tú hiciste, Dios. Tu palabra también nos dice cómo descuidaremos esta salvación, Señor, eso tan grande, Dios, porque muchas veces no comprendemos y aún, Señor, se nos es difícil comprender eso que tú hiciste allá, Señor, en lo más profundo, pero entendemos, Señor, que es algo para nosotros imposible, pero que tú eres Dios, Señor, y tú lo hiciste, y por eso estamos agradecidos, Dios, por ponerte en nuestro lugar, Señor. No tenemos, Señor, palabras, no tenemos acciones, no podríamos hacer nada para merecerlo, sino que solamente te damos gracias, Señor, por esa misericordia, Señor, con cada uno de nosotros, que aún siendo pecadores, tú moriste por nosotros, Dios. Gracias por tu gracia, Dios, con cada uno de nosotros, porque hasta el día de hoy, Dios, tú has sido fiel, Señor, porque aún en medio de esta pandemia, aún en medio, Dios, de estar en nuestras casas, que no podemos salir, de pronto hay muchas familias con sus trabajos que de pronto perdieron, Dios, de pronto la economía que ha estado bajando, Señor, tú has sido fiel, Señor, y tú nos has sostenido, nos has mantenido, y más, Señor, que de pronto la comida, más que de pronto lo físico, Dios, podemos entender que hay una herencia celestial, Señor, a la cual, Señor, te damos gracias por cumplir esa orden, por ser obediente al Padre, Dios. Y queremos ser, Señor, esas personas que siguen tu ejemplo, Dios, y poder ser como tú eres, Señor, un hombre, Señor, que cuando viniste aquí a la tierra fue obediente al Padre hasta lo sumo, Señor, y hasta esa muerte, Dios, tan de pronto dolorosa, Dios, para ti en la parte física, Señor, pero que para nosotros fue un beneficio, Dios, aún en esa parte, en lo espiritual también, pero que fue redención para nosotros, Señor. Ayúdanos a entender y a seguir en este proceso de nuestras vidas cada día, dándote la gloria y la honra a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias por estar pendientes, los esperamos el día de mañana, el día jueves, si no estoy mal, y poder estar compartiendo con estos temas. Tenemos un nuevo horario, de lunes a martes vamos a tener Esto sí es vida, y de miércoles a jueves vamos a tener Live Talk, y ya los viernes vamos a tener el juego familiar para que estemos conectados, y yo sé que va a ser de gran bendición para cada uno de nosotros el seguir compartiendo la palabra del Señor. No se olviden, por favor, de los misioneros, si en su corazón el Señor ha puesto un granito de arena y dice yo quiero apoyar a esos muchachos, ahí en sus pantallas está el correo, está un número de cuenta, bien pueden compartir, bien pueden donar, y pueden ofrendar también, pueden dar de lo que el Señor pone en sus corazones, y también de lo que el Señor les ha dado a cada uno de ustedes. Muchas gracias a todos los que han estado orando, intercediendo, a los que han estado ahí pendientes también de apoyarnos, y solamente pues darles gracias, y los esperamos en un próximo capítulo. Dios les bendiga.